recaudo de lo que generan esas empresas, doctor. Se llama Como por el ejemplo GEL. Indumil. Sí. Y así hay muchísimos ejemplos en diferentes sectores. Sí, señor. Pero como nosotros estamos enfocándolo a los particulares, a los privados, simplemente coloco ese ejemplo pues para que tengan conocimiento o haya claridad que esas empresas industriales y comerciales del Estado se rigen por estas mismas reglas del Código de Comercio. Ahora, en el documento que ustedes están creando, en su documento de estatutos de la sociedad que están creando, van a colocar, además del número de cédula y de la nacionalidad, la información básica de esa persona. ¿Qué información? Como por ejemplo, el domicilio, la dirección donde vive la persona, dónde está domiciliado, el correo electrónico de esa persona natural. Sí, doctor, lo que técnicamente nosotros en Policía Judicial llamamos los datos biográficos de una persona, el arraigo probatorio. Entonces, toda esa información de la persona natural. No solamente me van a colocar lo que dice aquí la cédula y la nacionalidad. Una cosa, el hecho de que haya un extranjero en la sociedad, o sea, eso es normal, no tendría nada, ningún tratamiento diferente. Incluso los socios podrían ser extranjeros. Dame un momento. Bueno, entonces, como decía, ustedes van a colocar esa información. El hecho de que el socio o los socios sean extranjeros, si el socio o los socios son extranjeros, la sociedad va a ser nacional. La nacionalidad, como lo explicaba, creo que en clases anteriores, la nacionalidad de una sociedad no se la da la nacionalidad de los socios, de quienes la integran, sino de la ley del país en la cual se está creando. Entonces, si una sociedad, perdón, se está creando en Colombia, en este caso en Bogotá, digamos que Claudia Vargas, la doctora Claudia Vargas constituyó una sociedad para una persona que tiene la nacionalidad alemana. La sociedad va a ser colombiana. Así siendo una SAS, por ejemplo, en el caso de una SAS que puede ser accionista único, una persona de nacionalidad alemana, la sociedad va a ser colombiana, porque se está creando en Colombia bajo la ley colombiana. Entonces es perfectamente válido, perfectamente normal que alguno de los socios sea extranjero. Entonces, si es un extranjero, ¿cómo identifico al extranjero?
Por La cédula de extranjería. Cédula, pero con la cédula expedida de La extranjero. cédula de extranjería aplica para el extranjero residente en Colombia, pero si el extranjero no reside en Colombia, ¿cómo lo identifica? ¿Con el pasaporte? Con el pasaporte. Exacto, pasaporte. muy bien, con el pasaporte. Es válido ambos casos, tanto que ese accionista o socio esté domiciliado en Colombia o no esté domiciliado en Colombia. O sea, si está domiciliado en Colombia, si es residente en Colombia, tiene una visa y con la visa la persona obtiene su cédula de extranjería. Y en ese caso, pues su identificación sería la cédula de extranjería. Pero si la persona no reside en Colombia, en ese caso, pues sería con el pasaporte. O sea, en este caso específico, para colocarle la ley que si es creada, por ejemplo, en Colombia, sería el Código del Comercio. Sí, o sea, no es necesario identificar la norma, simplemente es, digamos, la doctora Claudia Vargas le llega a un cliente que tiene la nacionalidad alemana y le dice, yo quiero crear aquí una sociedad y esa sociedad aquí se va a dedicar a tal cosa, a lo que sea. Entonces, esa sociedad, así la persona no resida en Colombia, la sociedad va a ser colombiana. No importa si está en calidad de residente o no. ¿Ok? O sea, lo que quiero de pronto que quede claro es la flexibilidad que hay en este tema. Que no importa si la persona reside o no reside. ¿Por qué? Porque el artículo 633 del Código Civil me dice que la persona jurídica es un ente ficticio diferente a quienes lo conforman. Entonces, no nos interesa si el accionista es un extranjero o un nacional, o si es un extranjero residenciado en Colombia, o si es un extranjero que no reside en Colombia. No hay ese tipo de distinción al momento de constituir la sociedad desde el punto de vista societario. Dime, Vargas. Una preguntita, teacher, con referente a esto. En el caso de Bavaria, que fue adquirida por otra empresa que no es nacional, Bavaria no perdió su nacionalidad entonces. No. Él vendió una participación, pero su nacionalidad no la perdió. Cosa diferente a las franquicias. Y ahí sí, como el caso de Bavaria, está Bianca y hay muchísimas. Por ejemplo, Terpel. Terpel fue vendida a los chilenos, a una sociedad chilena, pero Terpel sigue siendo una sociedad colombiana. Así los accionistas, los propietarios de estas compañías sean extranjeros, o sea, una sociedad extranjera. Sigue siendo una sociedad colombiana. Que eso es lo que de pronto la gente, cuando el año pasado Avianca pidió Cacao, que el gobierno nacional le hiciera un préstamo, entonces muchos salían a poner el grito en el cielo que Avianca no era colombiana. Eso es lo más absurdo que se puede decir. Avianca es una compañía colombiana. Sigue teniendo su domicilio en Colombia. Así tenga domicilios en otros países, igual no ha perdido digamos, la nacionalidad colombiana, por decirlo de alguna forma. Sigue siendo una compañía colombiana. Entonces, no importa el origen de los extranjeros o de los accionistas. ¿Dudas o preguntas? ¿Cuándo sería entonces una compañía extranjera? Cuando la sociedad ha sido creada en el exterior, en otro país, bajo la ley de ese país y viene a registrarse en Colombia como una sucursal de esa sociedad extranjera, que es lo que hicieron muchas personas en el gremio de... Las franquicias, profe. No, la franquicia es diferente, eso es otra cosa. En el caso del gremio de las telas, de los textiles, el sindicato paisa, muchos de esos empresarios se fueron a Panamá porque en Panamá es muy fácil crear una empresa, mucho más fácil que aquí. Crearon una empresa allá en Panamá, entonces esa sociedad es panameña, independientemente si los socios o algunos de los socios son colombianos, independientemente, la sociedad es panameña. Entonces, ¿qué hicieron estas personas? Crear una sociedad en Panamá,
bajo la ley panameña y hacían importaciones de textiles de China a Panamá y luego exportaban esos textiles de Panamá a Colombia. Entonces, no importa que fueran los socios ciudadanos colombianos, una sociedad panameña fue creada bajo la ley panameña. Ahora, si esa sociedad panameña viene y se registra aquí en Colombia como una sucursal de sociedad extranjera, va a ser una sociedad extranjera porque fue creada en Panamá bajo la ley panameña. ¿Ok? Yo sé que a veces no es tan fácil entenderlo porque tratamos de asimilar a que las personas jurídicas fuesen como las naturales. Y entonces, según la nacionalidad, así va a ser el trato en la ley. Dime, Zárate. Doctor, pero en el evento de Avianca, tengo entendido, me corrige por favor si estoy equivocado, realmente su acento, por así decirlo, es Panamá, y quizás la polémica de ese entonces fue por el tema de Fremovis y con su proceso jurídico de lavajato allí con el lavado de activos. Y era una empresa pues totalmente para el momento quebrada y donde se pretendía hacer inversiones en una empresa quebrada del extranjero, pensando de que... Es que por eso corrijo, y por eso puse el ejemplo, es que la sociedad nunca ha dejado de ser colombiana, la sociedad como ente ficticio, como decir el aviso. Cuando vuela un avión de Avianca, Avianca es la cara de la aviación colombiana en el exterior. Eso es lo que de pronto a veces no se comprende fácilmente. Una cosa es que esta compañía abra otras sedes en otros países y que sean filiales de la compañía nacional. No va a significar que deja de ser nacional. Igualito que las personas naturales. Una persona natural colombiana se va a otro país, adquiere la nacionalidad de ese país, en ningún momento pierde la nacionalidad colombiana por adquirir la otra nacionalidad, a menos que expresamente renuncie a la nacionalidad colombiana. Eso es otra cosa. Pero por el simple hecho de adquirir otra nacionalidad no se pierde la colombiana. Así sucede con las sociedades. La sociedad, si es creada en Colombia, va a ser colombiana. Entonces, no importa si abre sedes en Panamá, en Estados Unidos, en Brasil, en Costa Rica, en Perú, no importa, sigue siendo igual una compañía nacional, una compañía colombiana. Que el señor Efromovich era el principal accionista y es de nacionalidad boliviana y brasilera. ¿Eso qué importa? Él es una persona natural y el préstamo lo estaba haciendo una sociedad nacional, una sociedad colombiana. Esa es la parte que a veces no es fácil entenderla. Y es lo primerito que debo dejar claro. Que la... Gracias, doctor. Bueno, permítame un segundo. No sé si hay alguna otra pregunta al respecto. No, señor, yo por mi parte. Doctor, muy buenas noches, cordial saludo. ¿Escuchan? Sí. Sí, cuéntame. Bueno, doctor, pues con referencia ahí a la sociedad, por ejemplo, yo me refiero ahí a, ¿cómo se llama ahí la empresa o estos tiendas de Arturo Calle? También hay en el exterior, ¿cierto, doctor? Igual, Arturo Calle. Y es nacionalizada acá en Colombia, ¿cierto? No, ojo, tiene el concepto invertido. Arturo Calle es una empresa colombiana,
¿Por qué Arturo Calle Sí. es una empresa colombiana? No porque el señor Arturo Calle el Viejo sea colombiano, sino porque la sociedad como tal fue creada con la ley colombiana y fue registrada en cualquier ciudad de Colombia. Solo por ese hecho. Solo por ese hecho es una empresa colombiana. Independientemente de que el señor o la sociedad mejor, la sociedad abra tiendas en el exterior, sigue siendo colombiana. ¿Sí? O sea, es muy sencillo. La nacionalidad de la sociedad es por el país donde se crea. Se crea en Colombia. ¿Cuál es la nacionalidad de la sociedad? Colombia. Colombiana. Colombia. Si la sociedad es Bueno, de otro país, significa que fue creada en otro país y viene a registrarse aquí como una sucursal. Entonces aquí va a ser sucursal porque fue creada como sucursal de sociedad extranjera porque fue creada en otro país. Cualquiera que gracias, sea doctor. el país. La regla es muy sencilla, muy fácil. Simplemente la nacionalidad es por el país de donde se crea. Profe, y si relaciona sucursales aquí, ¿paga impuestos también? Es que la sociedad colombiana va a pagar impuestos en Colombia. Claro, pero digamos la extranjera. Independientemente de la representación que tenga en otros países. De pronto entendería que la pregunta va dirigida a las dudas que a veces pueda generar cuando uno ve en las noticias que la DIAN va a perseguir a quienes tienen activos en el exterior y no los han declarado en Colombia y están evadiéndole al Estado colombiano. ¿Sí? No están declarando y pagando los impuestos aquí, pero eso aplica para la persona natural, no la jurídica. Pero, ¿sabes, por ejemplo, cuál es mi duda? El caso que usted dijo ahora de la sociedad de la empresa de telas, que abrió sociedad en Panamá, pero pues ejerce actividad comercial acá. Acá no paga impuestos, Es que el hecho de que los haga una paga allá. operación, Ajá. de exportación de allá para acá, al hacer aquí la importación, exportación de Panamá, sale de Panamá, importación porque entra a Colombia, aquí tiene que declarar y pagar los impuestos de aduana, ¿sí? Los impuestos que establece la aduana por ese trámite de importación. Pero el hecho de que se pague esos impuestos de importación no tiene nada que ver con la sociedad C. La DIAN tiene dos grandes componentes y es un componente de la parte tributaria de los impuestos y la parte aduanera. En otros países pueda que esté separado. Aquí en Colombia está unido y por eso la sigla es DIAN, que significa Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entonces nosotros lo conocemos como esa gran función que tiene del tema tributario, de los impuestos, pero también tiene la parte aduanera, ¿sí? Que se refiere a esas operaciones de comercio exterior, sea porque sale mercancía, que se conoce como la exportación, o porque ingresa una mercancía que se conoce como importación. En cualquiera de los dos eventos, solo por esa operación hay que declarar y hacer el respectivo trámite aduanero y la entidad cobra los impuestos de ese respectivo trámite. Independientemente si quien está haciendo el trámite es un colombiano o es un extranjero, independientemente. Listo, profe. Bueno, sigamos entonces con el siguiente numeral. El numeral 2. ¿Quién me ayuda con el numeral 2? La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, formado como se dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedad que regula este código. Ok, entonces en ese documento, después de que se estableció quiénes eran los socios, y los socios pueden ser tanto personas naturales como jurídicas. O sea, pueda que en la sociedad que yo estoy creando, los socios sean la persona natural Pepito Pérez
y la sociedad X. Perfectamente. Puede ser una persona natural y una persona jurídica. O pueda que el socio sea solo personas jurídicas o solo personas naturales. Puede darse cualquiera de esas situaciones. Entonces, al momento de crear esta sociedad nueva, debo decir en el documento, estos estatutos, que es el documento de constitución, qué clase o tipo de sociedad estoy constituyendo. Entonces debo decir, estoy constituyendo una sociedad colectiva, estoy constituyendo una sociedad en comandita simple, estoy constituyendo una sociedad en comandita por acciones, una sociedad limitada, una sociedad anónima o una sociedad por acciones simplificadas. ¿Cuál es el tipo de sociedad? Además de decir qué tipo de sociedad, debo decir el nombre, la razón social. Y voy a mostrarles aquí la página, cómo se consulta en el RUES, cómo se consulta la homonimia. Porque la sociedad que ustedes están constituyendo, voy a verificar que ese nombre no se encuentra registrado aquí en el RUES. Yo no creo que la mía tenga otro igual. Se va a llamar El Último Tiro. ¿Ya les aparece? No, profe. Es que una cosa es la razón social y otra cosa es el nombre comercial como ustedes lo conocen. Entonces, si yo voy a colocar aquí... ¿De qué va a montar el negocio? Me lo reservo, pero Angelita sabe cómo, por qué le digo yo que se va a llamar El Último Tiro. ¿Sí o no, Angelita Acevedo? Claro que sí. Entendí la referencia. A Luis. Señora, Le va a hacer la competencia a Luis. ¿Tienen como un negocio en comandita? ¿Un negocio de genocidio? Supongamos que Claudia fuera a colocarle Inmobiliaria Vargas. Miremos si hay alguna registrada con este nombre. Sí, hay registrada y varias. Entonces, este nombre... Inmobiliarias hay muchas. Pero Inmobiliaria Vargas, no por la palabra inmobiliaria, sino por la palabra Vargas. Porque yo puedo colocar inmobiliaria el último arriendo y miremos. Esa sí no va a estar. No hay ninguna No, registrada. sí no. Entonces, aquí debo realizar la consulta de la razón social que le voy a colocar. La razón social es cómo se va a llamar, cómo quiere que la conozcan. Decir, si hiciéramos una analogía con la persona natural, es el nombre de pila. ¿Cuál es el nombre de pila? Como aparece en la cédula. Ese es la razón social. por eso, y tú puedes mirar ahí de verdad si la empresa que voy a montar, que se va a llamar así, El Último Tiro, ¿sí figura? Sí figura, aparece como una cacharrería en Puerto López. Claro. Chatarrería, mentiras. El Último Tiro en Puerto López. Es de Luis. Pero me causó curiosidad, es que me causó curiosidad. No tenía ni idea que Luis tenía un sitio que llamara El Último Tiro. Yo que lo iba a montar por otra cosa. No, Luisito. Entonces, me causó curiosidad, doña Claudia. Entonces, eso frente al nombre. Y aunque ya se vio en la clase pasada, pero voy a reforzar nuevamente esta parte respecto a la razón social. La razón social, como lo dije, es el nombre de pila. O sea, es como si nosotros miráramos el nombre que tenemos en la cédula, los dos nombres y los dos apellidos, en el caso de los que tenemos dos nombres. Completico. Pero hay veces que a las personas no les gusta que les llamen por su primer nombre, sino por el segundo nombre. Entonces, cuando miran la cédula, no sabía que te llamabas tal, o sea, que tenías tal nombre en el primer nombre, ¿sí? Así sucede con la sociedad. Que pueda que tenga un nombre que sea diferente a la razón social. Y eso se llama el nombre comercial. El nombre comercial, el comerciante lo coloca para que sea de fácil recordación. Es decir, que la persona
sea fácil identificar cuando escuche el nombre, que sepa de qué se trata. Entonces, si yo les digo el almacenes Éxito, ustedes identifican inmediatamente que estoy hablándoles de un hipermercado, ¿cierto? Al hablar de almacenes Éxito. Pero si ustedes van y verifican en la Cámara de Comercio, la sociedad tiene otra razón social. Creo que se llama Grupo Casino, no sé si tiene alguna otra palabra. Un nombre que es completamente, o sea, la razón social es completamente diferente al nombre comercial. Y ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo asocio Grupo Casino con Éxito, con almacenes Éxito? ¿Sí? Entonces, el nombre comercial es para que sea de fácil recordación, para que sea fácil identificar el establecimiento de X sociedad. Y ese nombre comercial se le va a colocar al establecimiento. Zárate, ¿cómo fue que tú dijiste que se llamaba el establecimiento? El establecimiento que tenías. ¿Cómo? Bicirepuestos. Bicirepuestos. Entonces, Zárate puede, por ejemplo, registrar una sociedad que diga importadora de bicicletas Zárate y compañía SAS. Pero el nombre del establecimiento de comercio va a ser Bicirepuesto. Entonces ustedes no van a asociar, inicialmente así de primerazo, no van a asociar ¿qué tiene que ver importadora Zárate, importadora de bicicletas Zárate SAS, Zárate y asociados SAS con Bicirepuesto? Entonces, ese nombre comercial es como se va a identificar a los establecimientos de esa persona jurídica, que puede tener un nombre diferente, ese nombre comercial diferente a la razón social. Pueda que sea igual o pueda que sea diferente. Y la sigla es la abreviatura en una sola palabra de la razón social. Y la sigla pueda que no tenga nada que ver con un nombre comercial. Ahora, en la sociedad yo puedo establecer razón social, nombre comercial y sigla. Pero fíjense que aquí en la norma, el artículo 110 solo me está diciendo que debe ser mínimo la razón social. Entonces, si en la sociedad que yo estoy creando, además de la razón social, importadora de bicicletas o importadora de repuestos para bicicletas Zárate, yo voy a colocarle una sigla. Entonces, cada aspecto de esto que me está diciendo la norma, debo colocarlo en un artículo. Entonces, yo coloco en un artículo la razón social. Razón social, importadora de repuestos para bicicletas Zárate Asociados, SAS. Y puedo colocar como sigla, Impozárates. ¿Sí? Y esa Imposárate sería la abreviatura de la razón social. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a ser que la sigla debe ser solo una palabra. Mientras que en el nombre comercial yo puedo tener más de una palabra. Y en la razón social puedo tener las palabras que yo quiera. Entonces, cuando hablo de sigla, debe ser una sola palabra. Si yo les hablo de Avianca, ¿qué sería? ¿Nombre comercial, sigla o razón social? Sigla. Sigla. Sería la sigla y la razón social es Aerovías del Continente Americano. Esa es la razón social. Aerovías del Continente Americano y la sigla es Avianca. Profesor, una pregunta. ¿Y la sigla o sea, la sigla también se debe registrar ante el RUES? La sigla debe consultarse que no esté ni el nombre comercial estén ahí registrados ya. Okay. Entonces yo voy a colocar, si le voy a colocar en la sociedad que estoy creando las tres situaciones, le voy a colocar las tres, debo colocar en tres artículos diferentes. Entonces, un artículo, razón social. La sociedad tendrá como razón social tal.
Otro artículo. La sociedad se conocerá o tendrá como nombre comercial tal. Y otro artículo diciendo la sociedad tendrá como sigla la palabra tal. Entonces, si yo voy a colocar las tres cosas, tengo que colocarla en tres artículos diferentes, por separado. No es que yo voy a hacer un combo y voy a colocar en un solo artículo las tres situaciones y coloco entonces artículo segundo y coloco razón social tal, nombre comercial tal y sigla tal. No, las debo colocar por separado. Pero yo puedo colocar solamente la razón social. O puedo colocar razón social y nombre comercial. Puedo colocar razón social y sigla. Pero siempre debo tener la razón social. Yo no puedo colocar nombre comercial y sigla. Y entonces no queda sin razón social, no. Siempre debe llevar la razón social. Eso es un requisito sine qua non. Si entienden el término sine qua non, ¿verdad? O sea que es obligatorio, es de carácter obligatorio la razón social. ¿Dudas hasta acá? Entonces, profe, puede ser solo razón social sin sigla y sin nombre comercial. Exacto, Pero eso es solo lo mínimo. sí. Eso es Ya lo solo mínimo quiero- que debe llevar la sociedad que tú estás creando. Profe, una pregunta. Nosotros vamos a crear una sociedad. Según el tipo de sociedad, entonces, ahí son los socios, ¿cierto? La cantidad de socios. Nos dice la sociedad cuántos socios son mínimo. Acuérdate que en la definición del 98 son mínimo 2. La definición del artículo 98. Para todas las sociedades. Ok, entonces son Excepto mínimo 2. algunas, como por ejemplo la limitada, donde hay doble interpretación, porque la limitada serían, aplicando las reglas de la anónima, mínimo 5. En la anónima son 5. Y en la SAS puede ser 1. Puede. ¿Y ese socio adicional debe existir o nos inventamos? Es decir, en la que estamos creando. Ah, claro, tú puedes colocar los nombres que tú quieras. Puedes colocar Pepito Cualquiera. Pérez con cédula tal. El otro socio, entonces, Margarita Rosa de Francisco con cédula tal. Gustavo Petro Rego con cédula tal. Gustavo Bolívar con cédula tal. Álvaro Uribe Vélez con cédula tal. Ya, los que tú quieras, ¿sí? Ustedes. Luis, ¿quieres ser mi socio? Ahorita tiene ahí su guardado con Luis. Algo está pasando. Interesante esta sociedad en ese establecimiento. No, bien. No, esta sociedad no nos sirve porque se comen el producido. Dejemos así, sigamos en la clase. Entonces, ¿cómo se va a llamar la sociedad tuya, Silvia? ¿Ya le tiene Profe, nombre? sinceramente no he pensado, pero también pienso una inmobiliaria. ¿Quién tiene ya el nombre de la sociedad que está creando o que va a crear? No, yo tengo una pregunta referente al tema porque queremos montar una cuestión, pero de asociación de gaitanenses. Ya va, No sé ya va. Vamos a poner primero un ejemplo antes de la pregunta. ¿Quién ya tiene un nombre designado? No importa el nombre, no vamos aquí a cuestionar el nombre. Simplemente quiero exponer el ejemplo. Yo le quiero colocar transportes AMR. A mí a Loren King. Entonces, digamos, quien le va a colocar transportes AMR, digamos que fuera un tipo de sociedad limitada. ¿Cuál va a ser el nombre de la sociedad? Transportes AMR Limitada. Esa sería la razón social. En caso de que vaya a establecer una sigla, tendría que decir Trans AMR, por poner un ejemplo. O AMR. Ahora sí, ¿cuál era la pregunta? Cuando son las asociaciones, pero de gaitanistas. En esa, pues, de cierta forma abarca diferentes actividades. No sé si se pueda llevar a cabo esa. Quería hacerle la pregunta, doctor.
Asociaciones no son mercantiles. Me estás hablando de una sociedad de carácter civil. Sí, pero más que todo en el estilo comercial, es que digamos que Es que hay por eso varios. te estoy corrigiendo. No puedes mezclar las dos cosas. Yo sé que muchas veces la gente crea ese tipo de figuras de sociedades civiles para ejercer una actividad mercantil. Y es lo mínimo que debo hacer en ver que quede claro. Cuando tú me hablas de la palabra asociación, me transporto inmediatamente a una sociedad de carácter civil, como vimos al principio en la primera clase. Porque cuando tú me hablas de mercantil, de una sociedad comercial, yo no puedo hablar de asociación. Yo tengo que ver que el nombre vaya a tener como apellido, por decirlo de alguna forma, cualquiera de las 6 tipos de sociedades que existen en Colombia. Entonces yo no puedo hablar asociación tal, sociedad limitada, porque las dos figuras son excluyentes, o es una cosa o es la otra. Yo no Y si puedo hablamos de mezclarlas. agremiación, igual, no, ¿bien? para que sea mercantil, grábatelo, para que sea mercantil, tiene que decir el apellido, como dice aquí el numeral 2. ¿Qué tipo de sociedad? Entonces, si tú me utilizas cualquiera de esos sinónimos, asociación, agremiación, fundación, corporación, es civil. Es civil. Si yo quiero hablar de una sociedad comercial o mercantil, que son sinónimos las dos palabras, entonces yo tengo que decir Inmobiliaria Vargas Gualdrón y Compañía Sociedad Limitada. Pero al decir sociedad limitada o al decir la palabra limitada, es de una vez la persona que lea se está transportando a que es una actividad comercial. ¿Sí? Pero no puede decir Asociación de las Inmobiliarias de Bogotá. Ya eso sería una agremiación de carácter civil, no mercantil. Entonces, una cosa es que se tengan ingresos, que se perciban ingresos, y otra cosa es que se persiga una utilidad, como lo vimos en la definición de sociedades. Cuando las personas se reúnen y crean una sociedad, ¿para qué es? No es para darse palmaditas en la espalda, es para desarrollar una actividad que la ley considera mercantil y que les produzca unas utilidades, le genere unas utilidades, porque si no, no se asocian, no se agrupan. Otra cosa son las civiles, las que no tienen carácter de mercantil, que pueden tener cualquier finalidad y cualquier pretexto, pero lo que a la ley le interesa es que no genera utilidad. Entonces allá se habla de excedentes y hay toda una reglamentación frente a ese tema, ¿sí? Porque si una sociedad de carácter civil, que no es mercantil, recibe 100 pesos de ingresos al año, debe gastarse los mismos 100 pesos. Mientras que si una sociedad comercial tuvo 100 pesos de ingresos, de los cuales le quedó de utilidad 30 pesos, de esos 30 pesos que le quedó de utilidad saca el 10%, que es la reserva legal, y quedan 27. Esos 27 pesos los reparte, porque esas son las utilidades. Para eso se asociaron las personas, para generar utilidades y recibir esos dividendos. Entonces, esa pequeña situación es lo que diferencia las dos situaciones. Si estamos hablando de una sociedad comercial, no puedo nunca utilizar ninguno de esos términos. Siempre tengo que utilizar cualquier palabra o nombre acompañado del tipo de sociedad. Y tengo que decir si es una sociedad colectiva, tengo que decir si es una sociedad en comandita simple, tengo que decir si es una sociedad en comandita por acciones, que si es una sociedad limitada, si es una sociedad anónima o si es una sociedad por acciones simplificada. ¿Qué sucede si yo coloco ganaderos gaitanistas? Así. ¿Cómo se va a interpretar? Como si fuera una sociedad ¿de qué tipo? De venta de ganado. Ya es como un gremio. No, como qué tipo de sociedad comercial. Civil. No, comercial. Asociación. No, ojo, miren, repito el ejemplo.
Ganaderos gaitanistas. Yo no estoy poniendo ni palabra asociación, ni nada de gremio, ni nada. Simplemente ganaderos gaitanistas. Entonces, si yo ganaderos gaitanistas, así, si colocar qué tipo de sociedad, colocarle, como yo digo, el apellido, qué tipo de sociedad, se entiende que es una sociedad colectiva. Y la sociedad colectiva, todos los socios responden de manera solidaria e ilimitada por el hecho de ser colectiva. Entonces ustedes van a ver que una razón social de una sociedad colectiva va a decir, por ejemplo, Peláez Hermanos. Peláez Hermanos es una sociedad colectiva, porque no dice que es una comandita, ni que es una limitada, ni que es una anónima, ni una SAS. Entonces, si dice hijos de Peláez, igual es una colectiva. O sea, debe decir al final. Claro, ya, por eso debo colocarle. SAS limitada, y si no, entonces es colectiva. Exacto, por eso yo hablo de que hay que colocarle el apellido. La norma no habla de así en esos términos, pero como para que quede claro, si yo digo Claudia, de pronto, bueno, en este curso nada más hay una sola Claudia, ¿verdad? Pero si yo hablo en términos generales, Claudia, ¿cuántas Claudias existen? ¿A quién se estará refiriendo? Pero si yo hablo Claudia Vargas Gualdrón, ya estoy identificando a la persona. Si yo digo Jesús Gómez, ¿Gómez qué? Hernández, ¿no? Jesús Gómez Hernández, ya lo estoy individualizando, como dicen en el derecho penal. Entonces, es fácil identificarlo. Así sucede con la sociedad. Debo decir el nombre, o sea, la razón social, seguido del tipo de sociedad. Y por eso yo digo, de manera jocosa, nombre y apellido. Nombre y apellido. Inmobiliaria Vargas Gualdrón y Compañía S.A. Estoy diciendo la razón social y el tipo de sociedad. Sí, claro. Y en el caso del consorcio, si yo ya arranco una vez metiéndole el nombre del consorcio. Consorcio no es una persona jurídica porque el consorcio, por eso, grábate, no. Yo sé que a veces cuesta entenderlo, pero no le busques la quinta pata al gato. Si yo digo, basado en la norma, que la palabra, que el nombre debe ir acompañando el tipo sociedad, yo no puedo buscar otra situación. Si tú me hablas de consorcio, el consorcio está terminado en la ley 80 del 93 y no es una persona jurídica. El consorcio es simplemente un contrato donde en el cual dos o más personas jurídicas se asociaron y sacaron fue un RUC. Pero es que el RUC que genera la DIAN, eso no me está dando ninguna personería jurídica, porque no me está creando ninguna persona jurídica nueva. Eso es simplemente para una identificación tributaria y eso basado exclusivamente en un contrato. Entonces, un consorcio no es una persona jurídica sociedad. Si utilizo el término temporal, unión temporal tampoco, porque es igual que el consorcio. Unión temporal y consorcio no son sociedades. Son figuras contractuales solamente para que la DIAN los identifique con un número de NIC y puedan generar el pago de los impuestos de ese contrato donde participan esos varios. Lo mismo sucedería con la fiducia. El contrato, la fiducia como tal es un contrato que no crea una persona jurídica diferente, pero ese encargo fiduciario también es objeto de un NIC. Es que el hecho de que se le genere un RUC donde se estipula un NIC es simplemente para un aspecto tributario, para esas tres situaciones o para esas cuatro situaciones, esos cuatro casos. Cuando hablo de una sociedad civil, ¿sí?, que no es mercantil, como el caso de las fundaciones, asociaciones, agremiaciones, ONG, entidades sin ánimo de lucro, etcétera. Esa es una situación. La otra situación a la que me refiero es el consorcio, el cual es un contrato en el cual no se está creando una persona jurídica diferente a quienes la integran. La otra situación es la unión temporal, donde tampoco se está creando ninguna persona jurídica diferente a quienes la integran, porque eso es un contrato. Y
El encargo fiduciario tampoco es una persona jurídica porque es simplemente un contrato en el cual se genera un RUC y en ese RUC se le establece un NIC solo para el cobro de los impuestos. En esas 4 situaciones que estoy mencionando, no hay una persona jurídica que nace. Nace una persona jurídica cuando constituyo una sociedad comercial con cualquiera de las 6 sociedades que existen o cuando creo una sociedad civil. Llámenla como quieran, corporación, asociación, entidad sin ánimo de lucro, ONG, son sociedades civiles, ¿sí? Pero sí son personas jurídicas. Y como tal, igual que las sociedades comerciales, van a tener un número de NIC. Dime, Araque. Doctor, ¿y la figura del outsourcing entraría para hacer creación de empresa? No porque el outsourcing tampoco es ninguna creación de empresa, ninguna creación de sociedad. Cuando hablas de empresa, acuérdate que te aprendiste el artículo 25 del Código de Comercio donde define qué es una empresa. Y aun cuando ahí en el artículo 25 no me distingue, se entiende que una empresa puede ser una persona jurídica o puede ser una persona natural, como por ejemplo Zárate, entendiendo ahí que la empresa es el establecimiento de comercio que tiene Zárate. Pero él está matriculado como persona natural. O sea, es muy sencillo. Las sociedades son solo 6. No busquen más tipos societarios porque no los hay. Hasta el momento no existen. Existen solo esos 6. ¿Cuáles son los 6? Sociedad colectiva, sociedad comandita simple, sociedad comandita por acciones, sociedad limitada, sociedad anónima y sociedad por acciones simplificadas. Esas son las únicas sociedades comerciales que existen. ¿Y la cooperativa, doctor? La cooperativa no es una sociedad mercantil, eso es harina de otro costal que veremos posteriormente. Ok, gracias. No sé si te quedó claro de pronto lo que preguntaba Benítez. De acuerdo, Dos, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, doctor, disculpe ahí, por ejemplo, esta empresa que se llamaría Hermanos Romero Limitada, ¿sería comercio colectivo? Si tú lo colocas así, sin decir qué tipo de sociedad, se entiende que es una sociedad colectiva. Colectiva. Bueno, doctor. Muy bien. Dime, Pardo. Doctor, ahí me surgió una duda con lo del consorcio. ¿El consorcio cobra y paga IVA? El consorcio es una figura contractual pero no genera una persona jurídica, ¿sí? Entonces, cuando se genera un cobro, las sociedades por el hecho de facturar tienen que cobrar el IVA, solo por ser régimen común. ¿Y qué es régimen común? El hecho de ser una sociedad comercial. Solo por el hecho de ser sociedad comercial ya es régimen común. Y al ser régimen común debo facturar. Ahora, gracias, doctor, muy amable. El consorcio o unión temporal es simplemente donde en la ejecución de un contrato dentro de una contratación estatal, se asociaron 3 o 4 empresas sin que crearan una nueva. Y esas 3 o 4 siguen siendo autónomas porque no están creando ninguna nueva. Simplemente se unieron para desarrollar ese contrato. Ahí hablo de consorcio o unión temporal. Entonces, en ese caso, el consorcio o unión temporal va a generar un RUC. Y al generar un RUC que tiene un NIC, pues va a ser precisamente para poder facturar el valor que le vaya a pagar la respectiva entidad. Gracias, doctor. Dime, Wilson. Gracias, doctor. Buenas noches. En ese caso, la cuestión de impuestos y demás, ¿cómo se divide el tema de la unión temporal o el consorcio? Me queda esa duda, doctor.
No quiero adentrarme tanto en esta figura en este momento porque me estoy desviando del tema, ¿sí? Si quieres, guárdala para después, más adelante, cuando ya hablemos de todas las sociedades, hablamos de los consorcios y de la unión temporal, ¿sí? Porque si no, me voy desviando por ese lado y entonces termino hablando de puro tema de contratación estatal y no de las sociedades comerciales. Listo, doctor, gracias. Dime, Jesús. Doctor, o sea que una vez elegido el nombre, el apellido sería, digamos, firma de abogados hermanos Gómez S.A. o SAS o limitada. Exacto. Ese O sea, sería el nombre que el quedaría. tipo de sociedad, la razón social y el tipo de sociedad. Entonces, Gómez Abogados Asociados, SAS. Ya de una vez se identifica, son una sociedad por acciones simplificadas. Ok, doctor. Muy amable, muchas gracias. ¿Iba a preguntar algo, Wilson? Sí, doctor. En este caso, digamos como la 14 que tiene este problema, que quieren como, decir, como acabar o separar las acciones Entraron en liquidación, pero eso es en otra cosa. liquidación. Sí, el Estado, ¿por qué quiere intervenir? No es que el Estado quiera intervenir, la sociedad se acaba por múltiples factores. El 218 que veremos posteriormente habla de las causales de disolución de una sociedad. Y cuando una sociedad va acumulando pérdidas en el ejercicio social seguidas y se va reduciendo su capital, eso es una causal de disolución. Pero lo está estableciendo es la ley, no es que el gobierno quiera ir a acabar la sociedad, no. Están establecidas primero en el Código de Comercio y segundo en el documento de constitución, así como lo veremos aquí ahora más adelante en el 110, los socios van a decir cuáles son las causales de disolución de la sociedad. Entonces, si la sociedad no está dando utilidades, puede entrar en causal de disolución. Al disolverse la sociedad, entra indefectiblemente en liquidación. ¿Qué significa eso en castellano? De que la sociedad se acaba, es decir, no puede seguir desarrollando su objeto social y todas las operaciones que haga el liquidador, que el liquidador va a ser quien represente legalmente a esa sociedad extinta. Entonces, el liquidador, todas las operaciones va a ser para poner fin a la sociedad, como Juárez. Por ejemplo, vender los activos que tiene, cobrar a los acreedores. ¿Para qué? Para pagar todas las deudas que tenga la sociedad. Esa operación hace el agente liquidador. Pero es, digamos, la sociedad puede llegar a ese tipo de situaciones. Me adelanto un poco en ese numeral. La sociedad puede llegar a esa situación por múltiples razones. Por ejemplo, porque el administrador no pudo realizar, digamos, como que una buena función o una buena labor para que finalmente pudieran tener utilidades. O por situaciones internas de la sociedad o por factores externos como por ejemplo la pandemia. Por ejemplo, las empresas encargadas en el sector del entretenimiento, muchas quebraron y muchas en ese caso no sería por culpa del administrador, sino si hay un cierre, si hay una cuarentena, si hay una prohibición de ejercer esa actividad mercantil, pues va a llegar un momento en que va a seguir corriéndole todos los meses los servicios, los arriendos y las deudas van a ir creciendo frente a los ingresos y al capital que haya, que va a llegar a un punto en que no tienen para pagarle. Y ahí en ese tipo de casos no es culpa necesariamente del administrador. El administrador, ¿cómo iba a prever que se avecinaba una pandemia y entonces tomar situaciones que pudieran prever y aminorar el efecto de esa situación? Entonces,
esa liquidación de la sociedad es por alguna de las causales que establece el 218. Dime, Zárate. Doctor, ¿hay algún artículo del Código de Comercio que me permita cobrar o vender el nombre comercial de mi negocio o lo que le llaman coloquialmente la prima? A ver, el establecimiento de comercio como tal puede generar un goodwill y un know-how. Y aun cuando no exista puntualmente una norma que diga esta situación, está reconocida por la doctrina. Y la costumbre es que el comerciante vende el establecimiento y cobra por el goodwill, porque es que es el posicionamiento, es decir, es la acreditación de ese establecimiento como tal, porque la gente lo tiene bien referenciado, porque ha logrado posicionarse dentro del sector en X lugar, específicamente en algunos sitios, ¿sí? Y es lo que le va a permitir a esa persona poder cobrar por este concepto del goodwill. El goodwill no es más que la acreditación. Si lo traducimos literalmente sería como algo así como el buen nombre, la buena fama. Entonces, si yo les digo a ustedes, el tambor, el restaurante del tambor, ¿sí lo han escuchado? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, tiene buena fama, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ha sido reconocido, tiene varias sucursales en la ciudad, digamos, tiene un restaurante ya llegando a La Calera, ¿sí? Campestre, muy bueno, tiene cierto servicio, cierta atención que a la gente le gusta y es lo que termina haciendo que sea acreditado, que sea reconocido ese lugar. ¿Cómo vamos a determinar o cómo el comerciante va a determinar ese goodwill? Con un peritaje y va a tener en cuenta ese perito dentro de su experticia muchísimas variables para poder determinar, bueno, aquí en este caso la acreditación valdría X suma teniendo en cuenta tales situaciones. Pero no hay una norma específica como tal que diga el artículo tal. Lo más parecido que podrías encontrar sería el 515, que te define que es un establecimiento de comercio y dentro del establecimiento de comercio hace parte de esa acreditación. Y cuando tú vendes el establecimiento de comercio, no solamente estás vendiendo los chécheres, los muebles que están ahí, sino que estás vendiendo los derechos que se derivan del mismo. Por ejemplo, si tienes un establecimiento y estás ahí en ese local con un contrato de arrendamiento, estás cediendo los derechos de ese contrato de arrendamiento. Es decir, que el arrendador tiene que respetar esa cesión del contrato. Estás cediendo los derechos que se han generado por la acreditación de ese sitio. Entonces, digamos que lo más cercano sería el 515 que define que el establecimiento de comercio. Y si el dueño del restaurante El Tambor, por X o Y motivo, tiene que irse del país o de la ciudad, quita su establecimiento de comercio, ahí puede volver a colocar otro restaurante similar. Es que eso es otra situación. Eso es otra situación. ¿Por qué? Porque digamos que cuando hay lugar a reclamar el goodwill, cuando, como vieron en la clase pasada, en el contrato de arrendamiento, el arrendatario tiene derecho a la renovación del contrato, es decir, ha pasado más de 2 años y entonces el arrendador le dice, oiga, entrégueme bajo cualquiera de las 3 causales que dice el 518. Entonces, necesito el local, devuélvamelo porque usted me incumplió. El incumplimiento puede ser de cualquier tipo de las cláusulas del contrato, no solamente por el no pago. Puede ser porque le dio una destinación diferente a lo que había dicho inicialmente, o puede ser porque no cumplió, digamos, si estaba sometido a propiedad horizontal con el reglamento de propiedad horizontal y entonces le generaron multas en contra del propietario, ¿sí? Ese tipo de cosas sería incumplimiento del contrato. O porque el arrendador lo necesite para su vivienda o para un establecimiento de él, de algo completamente diferente, o porque necesite ser reconstruido el local.
Entonces, cuando se invoca esa restitución por incumplimiento, no hay lugar a cobrar ningún goodwill, porque es, digamos, si es por el incumplimiento del contrato, no hay lugar a cobrar ningún goodwill, porque el arrendatario incumplió. Entonces, si incumplió, no tiene derecho a cobrar ningún goodwill. Pero si la causal de restitución es que el propietario va a colocar un establecimiento de comercio, está prohibido que coloque dentro del año siguiente un establecimiento igual al que estaba. Entonces, si lo hace, ahí sí hay lugar a cobrar el goodwill por parte del arrendatario que lo sacaron. O si debe ser reconstruido y no le dieron la posibilidad de, digamos, de tomar la primera opción de nuevamente el local, de celebrar el contrato, es decir, ese derecho de preferencia, sino que se lo arrendaron a otro directamente, ahí habría derecho al cobro de ese goodwill. Solo en esas situaciones específicas. Ahora, si el comerciante entrega porque le fue mal, porque se va del país, por lo que sea, whatever, después de que no sea por la restitución, como lo he mencionado anteriormente, no hay lugar a ningún cobro de goodwill. No habría lugar al cobro del goodwill. ¿Ok? Gracias, doctor, gracias. Y entonces, una vez cancelado en esa misma tónica, con lo que está preguntando Zárate, una vez cancelado esa razón social que estaba registrada, o ese nombre del establecimiento, queda liberado. Entonces puede volver a usarse. Gracias. Dime, Silvia. Profe, creo que tenía antes Luz María la mano levantada, pero mi pregunta es, creo, profe, que aún no nos han asignado qué tipo de sociedad va a trabajar cada grupo. Entonces le quería preguntar eso. Mañana publicamos eso. Mañana. No, Listo, pero gracias, creo que profe. sí, yo creo que sí. No, Claudita, él dijo qué sociedades y digamos el número de grupos, pero nosotros no sabemos cuál vamos a Los trabajar. integrantes. Silvia se refiere a los integrantes de cada uno. Mañana. No, ok. ¿Te refieres a Pues los integrantes? Que no, fulano, profe. sutano y mengano van a trabajar la sociedad No, colectiva. ya Diana dijo que seguíamos así, pero como el grupo 1, ¿qué sociedad y cuál grupo somos nosotros? Ok, Y así. listo, sí. Sí, el profesor lo informó el 21 de julio, dijo. Sí, Pero mañana, tú sabes, Omaris, ¿qué mañana- número de grupos son ustedes? mañana se pasa esa Mañana creo información, que el Silvia. 6, ¿no? Sí, es que como que aclaremos qué número de grupos somos para saber cuál sociedad nos toca. Ah, ok. Eso, para trabajar en eso. Luz Mari, dime. Profe, es que yo tengo una pregunta, es que mi abuelito tenía un parqueadero y él falleció, entonces pues él estaba registrado en Cámara de Comercio. Entonces ahí Tienen los que hacer la hijos van, asociación. ok, y con eso es que ellos pueden hacer el cambio del nombre del parqueadero. No, al hacer la sucesión se le adjudicará según se pongan de acuerdo, si lo hacen de mutuo acuerdo, quiénes serían entonces los que tendrían derecho al establecimiento. Y sin antes de haber hecho la sucesión no se puede hacer el trámite ante Cámara de Comercio. Si la sociedad, bueno, si el establecimiento, no sociedad, establecimiento está registrado, la persona natural no puede cancelarse porque la persona está muerta. La única forma de cancelarse es con una orden judicial. Y para que se cancele, tendría entonces que ser producto de la sucesión, donde diga que se cancela la matrícula del establecimiento tal y entonces se le adjudica ese establecimiento a la otra persona para que la otra persona empiece de ceros. Vale, profe, gracias. Bueno, sigamos con el numeral tercero. ¿Sí lo ven? No, ya ahora sí. ¿Qué dice el numeral tercero? Dice, el domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en el mismo acto de constitución. ¿No dice más?
Bueno, entonces miremos que el domicilio de la sociedad. ¿Cuál va a ser el domicilio de la sociedad? Se refiere a el lugar, no solamente la ciudad, sino la dirección física donde va a estar la sociedad. En el caso de que los socios digan, bueno, vamos a tener el domicilio en la carrera séptima número 3585, pero vamos a crear una sucursal en la carrera 13 número 3599, de una vez pueden establecerlo ahí en el documento de constitución de la sociedad. Pueden, pero mínimo deben decir, la sociedad tendrá como domicilio la ciudad de Bogotá o tendrá como domicilio la dirección carrera séptima número 3585 de la ciudad de Bogotá. A eso se refiere el domicilio de la sociedad, tanto la ciudad como la dirección específica de dónde va a estar ubicada la sociedad. Ahora, la sociedad puede establecer que el domicilio de la sociedad es tal y puede tener sucursales. Entonces va a decir, bueno, el domicilio principal es la carrera séptima número 3585. Y se recibirán y tendrán sucursales la carrera séptima número 3582 o 3572, la carrera 13 número 3599 y la dirección de notificaciones judiciales será carrera séptima número 3585. O sea, puede establecerse entonces, tiene un domicilio principal y unas sucursales y puede establecer entonces cuál va a ser de esas direcciones una donde preste digamos, toda la actividad o haga el objeto social y cuál de esas direcciones va a ser donde reciba la dirección de notificaciones judiciales. ¿Ok? Numeral 4. ¿Quién me ayuda con el 4? Numeral 4. El objeto social es la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una enunciación clara y completa de las actividades principales. Será ineficaz la estipulación en virtud de la cual el objeto social se extienda a actividades enunciadas en forma indeterminada o que no tenga una relación directa con él. Entonces, el objeto social va a ser esas actividades que la sociedad dijo o que los socios dijeron que iba a ser esa sociedad. Como veíamos en la clase anterior, puede tener varias actividades. Puede decir que va a tener una sola actividad, que va a tener 2, que va a tener 4, que va a tener 5. ¿Dudas hasta acá? No, señor. Yo le quería tomar un tiempito ahí, es que quedé perdida con lo que dijo la compañera Silvia, porque yo tenía una anotación en mi libreta que usted el 21 de julio nos dijo, ejemplo, que el grupo 1 tenía sociedad colectiva para Sí, perdón, Omaris, pero lo que Silvia se refiere es, el grupo de Silvia es Silvia, Pedro, María, Juan. El grupo de María es José, Ricardo. ¿Cómo que qué número somos? Entonces, Sí. Silvia, ¿qué número es? Y el grupo de Omaris, ¿qué número es? Para que entonces sepan cuál sociedad. A eso se refería Silvia. Ah, ok. Es decir que no somos los mismos grupos anteriores ni los mismos números de grupo que teníamos antes. Seguramente sí, Omaris, pero como para aclarar, pues nosotros éramos el grupo número 1, pero no sé si yo creo que Diana